Esto es Lilith en CDN. Buenas noches, familia, amigas y amigos. Bienvenidos a este su espacio, su casa, la casa de todos y la fórmula antinovelas Lilith en CDN. Tenemos, bueno, ustedes saben que empezamos la semana los martes y tenemos un contenido súper especial, tranquilidad de espíritu, que tenemos información importante para tranquilizarnos y cuidarnos, todo al mismo tiempo. Les cuento el contenido. Arrancamos aquí con el doctor Emil Jorge Mansur, quien tengo a mi derecha, que viene a hablarnos todo lo que debemos saber sobre el coronavirus. Usted sabe muy bien que el doctor Jorge Mansur, bueno, Emil Jorge Mansur, perdonen, es neumólogo y también intensivista y broncoscopista. O sea, sabe de eso, sumamente bien informado este doctor. Qué bueno que lo tenemos aquí para que nos hable de esta enfermedad. Seguimos luego con el asesor, en finanzas personales, Manuel Vilches, quien viene a hablarnos de cómo tener un 2020 financieramente exitoso, ya lo sabe. Y cerramos, por supuesto, con los economontros, hablando de economía. Ellos traen las novedades, las últimas novedades en la macroeconomía a nivel mundial y también local. Doctor Mansur, bienvenido. Gracias por la invitación nuevamente. La verdad que yo estoy muy fascinada de tenerlo porque las informaciones que usted nos había dado cuando todavía no se conocían casos aquí fueron muy interesantes, y entonces ahora que ya nos picó cerca con el italiano, ya queremos ahora saber mejor todas estas cosas, doctor. Cuéntenos. Es así. Bueno, ya tenemos un caso y estamos ya con protocolos institucionalizados casi en todas las partes del país. Hasta ahora estamos controlados, solamente hay un solo caso. Hemos tenido amenazas de otros pacientes que han cumplido criterios para ser pensado el diagnóstico del COVID, pero gracias a Dios se han confirmado que están negativos. Hasta lo último que tengo entendido, queda un paciente en Robert Reed que hoy se confirmó que no tiene, y el italiano que tenemos aislado. El punto del italiano es que, como bien usted había señalado la otra vez que vino, que se incuba el virus 15 días y puede no ser sintomático, asintomático durante ese periodo de tiempo. Tenemos en cuenta que el italiano tuvo 2 días, bueno, llegó sin ningún síntoma aquí al país, tuvo 2 o 3 días sin presentar síntomas, ¿cierto? Y presentó los síntomas. Y entonces en ese trayecto de tiempo, obviamente, tuvo intercambio con mucha gente. Tengo entendido que para dicha de la situación, el paciente lo tuvieron vigilado por cámaras CCD, o sea, pudieron rastrear hasta el primer contacto que tuvo. Tiene mucha gente bajo vigilancia. O sea, han hecho un buen trabajo con esa parte, según me informan del área de epidemiología. Ok, entonces esas personas, asumamos que se identifican que tuvieron contacto con este individuo, que es portador, digamos así. No, él está infectado. Es que está infectado. Él lo tiene. Ajá, que lo tiene. Entonces, ¿corresponde hacerles una cuarentena a esas personas también, a ponerlas en observación? ¿O todo depende, porque simplemente la van a vigilar, le hacen las pruebas, si no salen positivas no pasa nada. Se le hacen muestras con hisopado y se vigilan. Después de eso se van descartando esos casos. ¿Esas muestras no tienen que llevarse fuera, doctor? Ya no. Ya están procesando las muestras aquí en el Laboratorio Nacional. O sea que vamos bastante bien. ¿Y el tiempo de respuesta de una prueba de esas? Están dando que aproximadamente son como 6 horas, según lo último que revisé. Pero hay un protocolo nuevo de que hay otra prueba que van a implementar que quizás dure un poquito más, pero la prueba que están utilizando y se han usado en estos casos ha sido de 6 horas. De 6 horas. Y es confiable, es una prueba. Hasta ahora sí. Sí, pero obviamente quieren otro método también. Están probando a ver cómo van a hacer otros pesquisajes. Ahorita, no bien venía para acá, ya vi un protocolo nuevo que salió, avalado por las 3 sociedades, para el manejo y tratamiento de esos casos, para intentar de evitar el pánico masivo, intentar de evitar el abarrotamiento de las emergencias, que es algo que va a ser complicado, y también el despilfarro de los recursos, especialmente lo de las mascarillas. Sí, que me han dicho que ya no hay en el mercado mascarillas porque todo el mundo ha comprado masivamente. Todo el mundo compró todo. Dios mío, que es como esa fiebre que nos da cuando los huracanes, que la gente se pone loca. Así es, que compran hasta zapatos. Entonces, doctor, sobre la mascarilla para arrancar, sabemos muy bien que lo que se ha dicho, lo que ustedes los expertos señalan, es que la persona que está contagiada debe usarla para evitar el contagio a otros. El sospechoso es el que debe utilizarla. Pero el que no, por ejemplo, no debe usarla. No es necesario utilizarla. No es necesario usarla. Las mascarillas, principalmente las N95, que es donde está el principal problema, tienen que dejarse para el personal de salud o las personas que están trabajando con pacientes o personas altamente sospechosas de enfermedades respiratorias. Pero por el momento eso no hay que estarlo comprando. Y ya, o sea, es un abarrotamiento, ya en la farmacia no hay nada. Claro, claro. Y los centros de salud entonces, cuando llegan los casos sospechosos, se nos están acabando los recursos. Van un momento, se van a acabar la mascarilla. Claro, bueno, habrán que mandar a buscar rápidamente, más asumo yo de urgencia. El punto es ese, que si los suplidores se le acabó a nivel internacional.
bueno, Porque claro, el problema no es aquí consumo no solamente, solo local, el problema no es claro, local, doctor, el claro. problema es internacional. Entonces ahí es donde está la situación que tenemos. Sí. Tendremos que crear conciencia los que han comprado toda esa mascarilla y empezar a repartirlas y devolverlas. Intentar de no seguir abusando del sistema, porque si se deja la compradera, va a volverse a llenar otra vez el mercado, porque los centros que producen y distribuyen van a seguir produciendo y distribuyendo. Claro. O sea, ahora mismo ahí es donde estamos, o sea, se ha acabado todo. Gracias a Dios, este mismo pánico ha hecho que permitamos también que encontremos muchas influencias y también se están tratando a tiempo y detectándose a tiempo otras complicaciones. Entonces, el tema aquí va a ser qué tan rápido o qué tan efectivo podamos seguir controlando los casos y evitar que se esparza más la enfermedad, que es algo que mucha gente dice que va a ser inminente, que va a formar eventualmente parte de la flora de los virus que normalmente dan la gripe, pero no sabemos eso todavía. Claro, y como todavía no se ha conseguido la vacuna, ni se conoce bien si el virus puede mutar, no se ha sabido de mutación de este virus. Por el momento no. Hay tratamientos prometedores con clorquina, con antivirales, pero también anuncian de Estados Unidos que supuestamente ya a principios de verano puede ser que haya un tratamiento ya definido y que también saquen una vacuna prontamente, quizá en los próximos meses. Claro. Próximos meses estamos hablando de 6 meses, casi a un año. Porque Claro, pero de aquí a allá el coronavirus está en todas partes, doctor. Es así. Lamentablemente él va a seguir corriendo porque, como una vez dije en el programa anterior, que somos una aldea globalizada, o sea, aquí hay contacto con todo el mundo. A menos de que haya un cierre completo, y eso no ocurre, se varga. Entonces vamos a ver y aclararle un poco a la gente qué tan letal y qué tan peligroso es el coronavirus. Digamos, hay muchos casos, la mayoría de ellos, donde la persona tiene simplemente los síntomas de una gripe y lo supera muchas veces sin darse cuenta que ha sido el propio coronavirus. Exactamente. El tema es el siguiente, estamos hablando de las personas que han sido identificadas como contactos de otros pacientes y a eso se le han hecho las pruebas. Pero por el momento, paciente que tiene sintomatología respiratoria, fácilmente que no se hace la prueba, no se le detecta una posibilidad epidemiológica de que fue eso y se curó, no se va a contar. Claro. Ahora, se está haciendo un buen trabajo de conteo de pacientes. ¿Qué pasa? La tasa de mortalidad actual anda como en 3.1%. La vez que conversábamos estábamos como en 1 y algo, 2%. El tema es que ya hay más pacientes, ya tenemos un número quizás más homogéneo. Hay un volumen mayor, claro. Pero estamos hablando que lo que hay todavía no hemos llegado a los 100.000 afectados, estamos cerca, a nivel mundial. O sea, hay personas, no, que ha matado a todo el mundo. Eso no ha matado a todo el mundo. Claro que no. O sea, 3.000 pacientes fallecidos comparativamente, ok, son muchos, pero comparativamente con la población de China, por ejemplo, de a millones, no representa ni un 1% de nada. Claro, claro. Entonces, ¿qué es lo que sí tenemos que saber? ¿Que tiene una tasa de letalidad? Sí, de un 3%. ¿Que hay virus más comunes, más agresivos y con mayor mortalidad? Sí, también. Ahora, que de los pacientes que le da el coronavirus, como un 20% van a hacer manifestaciones más severas que los otros, es cierto. Pero estamos hablando que un 80% se va a pasar como una gripe normal, sin más nada que preocuparse. Dicen que las personas de mayor edad o personas que tengan quizás una condición de enfermedad son los grandes riesgos. Ahí es donde tenemos el problema. Hombres mayores de 50 o 65 años específicamente, con enfermedades comórbidas como hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades autoinmunes, asmáticos que no usan su tratamiento, son pacientes de alto riesgo para adquirir la infección y de fallecer por ella. Bien. Esa es la población en riesgo que se ha determinado actualmente. Claro, que ya tienen un padecimiento y entonces el virus se agrava. Exactamente. Porque no tienen las defensas, digamos, Exactamente. su organismo. Entonces, a la población de común que no tiene estas enfermedades, bueno, primero vamos a ir en orden. A esas personas que pudieran estar en cuadro de riesgo, ¿qué se les recomienda, doctor? Que vayan a sus médicos, reinicien sus tratamientos y no se descuiden. Es algo importante que los hábitos de la mayoría de los pacientes aquí es abandonar su tratamiento, darla de guindar, no vuelven nunca más al médico, porque no, yo no voy a ser adicto a pastillas. Si usted tiene un problema, vaya y chequéeselo, contrólelo, para que su defensa, su cuerpo esté en las mejores condiciones posibles, por si a usted le da. Claro. Porque no solamente por si le da ese, va y si le da una influenza, le da una influenza B, le da una influenza A, o le da hasta un enterovirus, un rinovirus, que andan también en el ambiente, son los causantes más frecuentes de gripe. Y que tienen también una alta tasa de mortandad. Eso no, realmente no. El problema es que son virus que si se pegan con otra cosa, ahí quedan más agresivos. No es lo mismo una gripe en una persona sin enfermedades que en un paciente de 80 años que sufre de diabetes. Claro. La gripe a ese le va a pasar como una aplanadora. En el caso de un paciente más joven quizás no va a pasar eso. ¿Cuál es la principal diferencia desde el punto de vista de la sintomatología del paciente y también de las repercusiones que tiene como tal del coronavirus en versión a quizás la influenza más peligrosa?
clínicamente son prácticamente indistinguibles porque son los mismos síntomas. O sea, puede ser que usted quiera alegar que el coronavirus te puede dar una fiebre más alta o que la influenza A te puede dar una más alta. No, no, no. Todos de una forma u otra tienen similares síntomas. Ese es el problema. La única diferencia al momento es el nexo epidemiológico, es que usted sepa que ese paciente haya estado expuesto A alguien con coronavirus. no solamente a alguien con coronavirus, más fácil a un lugar donde esté exportando ese caso de coronavirus. Si yo viajé a China, si yo viajé a, qué sé yo, a Florida, donde haya donde se ha muerto uno, o visité a alguien en el hospital donde está uno de los excluidos, como en el Presbyterian, que hay uno, y viceversa. En el momento eso es lo único que nosotros nos hace pensar en un coronavirus. Claro. Pero de nuevo, la mayoría de los casos, y es algo importante, la mayoría de los casos lo que van a hacer son de gripe, neumonía, bronquitis y de gérmenes ya previamente conocidos que forman parte de la flora que nosotros ya tenemos el tratamos. anticuerpo. ¿Y qué es lo que vamos a estar viendo? O sea, es lo que vamos a estar viendo. Esos son los pacientes que normalmente vemos. Ahora, ¿de qué tenemos que cuidarnos? Que en ese grupito de pacientes, un viajero puede venir, ¡pam!, y salirte que tiene un corona. Claro, claro. Alguien que llegó, por ejemplo, hace 8 días de Europa, de algún destino de Europa. Si llegó de Italia, hay problema, porque Sí. ahora mismo se considera que están exportando casos. Claro, claro. Igual que si llegó de China ahora mismo. Claro. Entonces, ¿qué hace eso? Que nosotros no solamente somos los únicos que estamos tomando conducta. Si alguien sale de aquí de República Dominicana y se dirige a otro país, y esa paciente se montó en ese avión con síntomas de gripe y tosió entrando a España, Es un protocolo mundial. Claro. va agarrado por 14 días. Claro. 14 días excluido hasta que se averigüe el caso. Porque lamentablemente no hay forma de saber en el momento. Si hizo una fiebrecita y es más seguro todavía. Claro. Entonces, básicamente eso. Se considera que los pacientes que tienen ahora mismo estas afecciones manejan una temperatura mayor de los 36.5, pueden andar rodando en 38. Entonces, por eso es que funciona la pistola de temperatura. Que, bueno, que obviamente que también se pudiera confundir con cualquier Mil otro virus. causas de fiebre. Pero por lo menos es un colador, es un Claro, porque primer por lo menos, colador. ¿tiene fiebre? Usted no va Ya, para ningún lado hasta que se averigüe. hasta que investiguemos. Porque obviamente yo pienso que a todas las autoridades y a la comunidad médica en general le ha impresionado la capacidad de expansión rápida que tiene el virus y de contagio. Se ha visto similar que otros virus, porque por ejemplo la influenza se puede regar a velocidades similares. O sea, estamos hablando, los virus aerógenos, los virus que tienen capacidad de irse por partículas respiratorias, se riegan facilísimo porque es de persona a persona. Claro. Tiene que ver con manos, tiene que ver con personas que tengan lentes, tiene que ver con contacto directo. Eso nosotros no lo podemos detener porque somos entes sociales. Nosotros nos relacionamos, entonces eso es lo que nos hace propenso a regarlo. Claro, pero en el caso del coronavirus en particular, siendo un virus nuevo y desconocido todavía en términos, bueno, digamos plenos para saber la cura y todo esto, ¿se ha sentido esta expansión rápida en un corto periodo de tiempo? Se ha sentido. De un virus que es desconocido, por lo tanto se ha nuevo. sentido y se le ha dado mucho seguimiento porque que se le ha prestado más atención probablemente que a los otros virus. Ya. Yo siento que a este se le ha prestado más atención probablemente que a la influenza, que a los otros familiares anteriores del coronavirus, porque tuvimos cuando sucedió, por ejemplo, del SARS, lo del MERS en Egipto. O sea, tuvimos crisis en esos momentos, tuvimos crisis, por ejemplo, con el ébola. Pero a este se le ha dado mucha publicidad a este virus. No obstante, no estoy diciendo que no hay que preocuparse, pero no es una causa de alarma. No es una causa de alarma, o sea, vamos a tener casos, hay un protocolo, lo que hay que aplicarlo. Nosotros, el personal de salud, nos estamos capacitando, no solamente lo que ya tenemos los entrenamientos para manejar eso, sino los demás personales de salud para detectar casos sospechosos y a cada quien hacerle la prueba que no sea pertinente. ¿Cuáles serían esos riesgos que debemos evitar, que usted recomienda, para una persona que, digamos, no tiene la relación con alguien que venga de fuera, pero Primero, está aquí? principalmente el lavado de manos. Volvemos a ese punto. El tema del lavado de manos es probablemente una de las medidas más efectivas que hay. El tema de evitar hablar a menos de 1 metro, no toserle a nadie arriba, no estornudar a nadie arriba. Si usted va a hacerlo, tápese con algo, con un pañuelo o utilice el codo. Es importante eso. El uso de la mascarilla tampoco se está recomendando. O sea, hay indicaciones específicas para mascarilla. Y los médicos se lo van a indicar. No se salude con besito, doctor, entonces. Vamos a evitar eso. Porque los dominicanos somos cariñosos, Entender, no saludar el besito, las manos hay que evitarlas, se puede saludar así, como sea. Pero intentar evitar ese tipo de contacto. O sea, mantener esa distancia. Mantener 1 metro, metro y medio por lo menos. Dicen, los libros recomiendan 2 por lo menos, pero 1,5 metros es suficiente. Señores, pero tiene unas repercusiones en la forma de relacionarse de los seres humanos muy importantes, No y sobre todo los dominicanos. No solamente eso, porque por ejemplo, aplicar estas medidas no solamente va a servir para el coronavirus, va a servir para todos los otros virus. Sí. Porque vuelvo y le digo, o sea, es una predominancia importante de la influenza ahora mismo. Gracias a Dios, las personas por el susto se están vacunando para la influenza.
Entonces, eso ha agotado la vacuna, pero está creando que las personas estén protegidas más para estas cepas agresivas de la influenza, que es lo que queremos evitar. El tema este y el riesgo de que el coronavirus mute, que es el gran miedo de todo el mundo, dice, bueno, porque todavía se le encuentra la vacuna, pero puede mutar en este tiempo. ¿Qué tan, vamos a decir, inminente es ese riesgo? Bueno, por el momento no hay evidencia de que pueda hacerlo. No es como el virus de la influenza, que tiene unos puntos a nivel de su diseño, vamos a llamarle así, que rotan con facilidad. Este virus no tiene esa característica. O sea, su forma, por el momento, no se ha sugerido que puede hacer ese tipo de mutaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace la vacuna? La vacuna coge algo en el virus, o un pedacito del virus, se lo enseña al cuerpo, y como eso es constante entre el virus, si el cuerpo identifica que eso no es de él, lo ataca. Claro. Ese es el objetivo. Sí. Entonces ahí crea de una vez la defensa. Ahí crea la defensa, crea los anticuerpos, los que van a ir a pelear contra ese virus cuando tú te expongas a eso. Por esa razón, por ejemplo, cuando te da el dengue y te vuelve a dar, ya tu cuerpo lo conoce. El problema es que la respuesta te produce entonces un dengue mucho más agresivo, porque la respuesta autoinmune al dengue lo que te da, por ejemplo, el dengue severo, el dengue con signos de alarma. Y lo mismo pudiera pasar en el caso de la influenza o de enfermedades como esta, como de virus como estos. Se conoce, por ejemplo, de la influenza, se sabe que si te dio esa cepa de influenza, esa específicamente no te va a dar de nuevo. Por eso es que funciona bien la vacuna. Pero el problema es que la influenza muta mucho, entonces esa cepa cambia mañana. Ahora, todavía no se tiene la data de que pudiera mutar, pero no es algo tampoco imposible, entendemos que es improbable. Ah, pero interesante que se entienda que es improbable por lo menos. Se sugiere que es improbable, todavía no hay evidencia de una o de la otra, esperemos que no mute, porque si muta la cosa es fea. ¿Evitar conglomeraciones o lugares públicos es recomendable o podemos hacer nuestra vida normal? Mira, ir a los malls, si ir tomamos a el los ejemplo sitios de públicos. otros países, por ejemplo como Francia, que reciente tenía una carrera importante el domingo que tuvo que suspenderla por esta situación, realmente no es recomendado que en los lugares donde hayan casos o casos importados se haya tantas aglomeraciones de personas, porque eso va a permitir contagio. Pero es que ¿cómo sabe uno quién está ahí en una, vamos a decir, en una actividad de Ese es este el tipo? exacto problema. Ajá. Entonces, uno tiene que ser juicioso, por ejemplo, en el momento, no tenemos casos hasta el momento, por lo menos locales no tenemos. El día que haya un caso local, bueno, entonces la cosa tiene que tomarse su consideración. Ahora, cada quien es juicio de su propia persona. Usted no quiere ir a ponerse en riesgo, porque como quiera va a estar en riesgo, quédese en su casa. Usted no tiene que viajar innecesariamente, no viaje. No viaje, o sea, evitar viajes y evitar quizás sitios muy aglomerados. Yo sufro de rinitis y no voy a coger un avión a menos de que sea una necesidad. Porque si le tosí a una gente o me dio una fiebrecita chiquita en alguna parte, claro, se va a quedar 14 me días. dejaron 14 días liberado. en ese lugar. Y no Claro. me van a pagar un hotel 5 estrellas. Claro, 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 es la realidad. O sea, la pura verdad que es una invitación, porque uno tiene que seguir los mensajes de lo que es de la naturaleza misma. Claro. Es una invitación a quedarnos Claro. tranquilitos. Tranquilo. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo en riesgo, a pesar de que no está en el medio, pero están otros virus. Alguien tosió y le regó una influenza de la mala que está ahí y se la va a llevar todo el que fue al concierto. Sí. Los riesgos, usted yo sé que nos tiene que ver con este tema de la economía y una serie de cosas, pero los riesgos de que la gente se quede en su casa, no vaya al trabajo y una serie de cosas, y también el pánico en los niños, que los niños son... Eso es un tema delicado. Ajá. Es un tema muy delicado. ¿Cómo pudiéramos nosotros tranquilizar a la gente y darle alguna perspectiva confiable sobre Mira, esto? Porque yo veo muchos niños asustados también. Con el pánico económico, eso impacta económicamente negativamente en muchos aspectos. Aspectos de turismo, aspectos sociales, aspectos de viaje, aspectos en los diferentes países porque van a bloquear muchísimas cosas. O sea, hay que medir en China cómo quizá ha bajado el turismo. Estamos seguros de que lo ha bajado. Y también así mismo los negocios. Desde el punto de vista de los niños es un tema más delicado. ¿Por qué? Porque normalmente los niños, su defensa no es muy buena todavía. Y en los colegios, cualquiera que lleva una gripe, se la riega a toditos. Entonces, por el momento, entiendo que no hay que volverse loco. Usted puede seguir mandando a esos niños al colegio. No hay casos detectados actualmente. Lo que hay que tener precauciones, niños con sintomatología respiratoria que pudieran ser influenza o pudieran tener gripe de por sí. Que no vayan al colegio. Que no vayan al colegio. Intentar de llevarlo al médico, que le hagan las pruebas. ¿Por qué? Porque un niño malo con influenza te llena el colegio entero de influenza. No es que hubo un brote, no, porque la gente usa muy mal. Hay una no.
Es que se contagia. Es que se contagian. Y están cerca. Porque los niños no tienen esa medida. Ellos Claro. si están pegados, están pegados. Si están jugando, están jugando. O sea, usted no le puede decir a un niño que no se dé un abrazo con el otro. Eso no va a pasar. Claro, sí. Oye, si a los adultos nos da trabajo cambiar esas costumbres que Claro. tenemos, imagínense a los niños. Señores, doctor Mansur, muchísimas querida, gracias. gracias, Nos seguimos Lili. dando la mano y todo. No, no, Todo yo no tengo igualito. problema. Yo no tengo problema todavía. Bueno, vamos a quedarnos un poco más tranquilos gracias al doctor Mansur, que siempre tan diligentemente y con tanta información de último minuto, pues nos informa a todos cómo manejarnos ante estas calamidades, circunstancias o amenazas que vemos. Pero la pura verdad es que hay que mantenerse tranquilo, confiado, tener las medidas de seguridad recomendadas, pero no volvernos locos, porque el pánico sí que ayuda poco. Eso sí es Mira, cierto. hasta pegó, doctor. Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido. Ahora recibimos a Manuel Vilches, que viene a hablarnos de cómo tener un 2020 financieramente exitoso. Ya lo saben.